abordará en este podcast el tema de cómo se conectan las nuevas tecnologías en partes delicadas de nuestro cuerpo humano, aunado a las ondas electromagnéticas, bioelectromagnéticas, bioimpedancias y las bioseñales. De la forma más simple y entendible para que los ciudadanos mexicanos se interesen en el tema. Veremos primero los significados y después daré paso a los mecanismos que están llevando a cabo para mejorar la salud humana y los nuevos productos que ya están en el mercado, pero sobre todo para legislar leyes profundamente claras respecto a la concepción del ser humano de forma natural, en toda la expresión de la palabra, sin dejar a un lado los derechos humanos de los ciudadanos. Poner límites específicos al neoliberalismo, a los capitalistas, a las farmacéuticas y sus laboratorios, y a nuestros valiosos científicos, así como a los políticos. Leyes para establecer barreras importantes a los lobistas empresariales que respeten la integridad humana o serán puestos a disposición de la ley por comprar políticos, crear el endamiaje de la corrupción en nuestro país, México. Están en juego nuestras libertades ciudadanas, nuestro concepto como ser humanos orgánicos y la forma de cómo podríamos ser objeto de cambios genéticos sin nuestro consentimiento con las nuevas tecnologías. El propio presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, ya viene advirtiendo que esta cuarta revolución industrial en la que ya nos encontramos inmersos conducirá a una fusión de nuestras identidades físicas, digitales y biológicas, produciéndose una total fusión del hombre con la máquina. Extractos del libro de la Academia Mexicana de Cirugía con el doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo de 2011 a 2012 recabe algunos conceptos mínimos para poder explicar a la población los peligros que nos acechan a la humanidad. Empezaremos con el primer concepto, bioelectromagnetismo. Significado: B mayúscula, E mayúscula, M mayúscula. Es la ciencia emergente que estudia la forma en que los organismos vivos interactúan con los campos electromagnéticos. Electromagnéticos, siglas E mayúscula, M mayúscula. Electromagnetismos es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. Magnetismo es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido en la Tierra es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Campo magnético. Un campo magnético es un campo de fuerza creado como una consecuencia del movimiento de cargas eléctricas,
flujo de la electricidad, la fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético. El flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo. Literal, son imanes. Fuerzas atraídas en campos especiales entre la atmósfera y el sistema solar. De tal manera que vemos la luna, el sol, los demás planetas y la Tierra magnetizados sin movimiento porque están atraídos por ese magnetismo, campo magnético. Bioimpedancia. Cuando se mide la impedancia a través de un tejido biológico se le denomina bioimpedancia. Y esta relaciona con las características eléctricas del tejido, tamaño de las células, tipo de líquido extracelular. Las principales leyes de transformaciones básicas físicas y eléctricas que permiten el entendimiento de señales electromagnéticas en el cuerpo humano. Explora desde lo más simple de la ley una diferencia de potencial biológica a través de una bioimpedancia que produce la corriente que puede medirse con diferentes traductores hasta los mecanismos más complejos del cerebro o del corazón y sus diferentes señales eléctricas producidas y evaluadas. Explora las diferentes leyes básicas de la electricidad y electromagnetismo, la relación de estas con el cuerpo humano. Hace un estudio más completo de las señales eléctricas que envía el sistema nervioso a través de sus redes neuronales, así como la actividad eléctrica del corazón. Presenta además una manera ágil de conocer las bases de la medición de las señales fisiológicas, acompañada de la historia de los grandes científicos mexicanos que han contribuido a que la medicina y la ingeniería formen un nuevo campo de estudio. La ley de Lorentz indica la fuerza que experimenta la carga de velocidad al pasar por una región donde hay un campo magnético. La fuerza, la carga, campo eléctrico, la velocidad de la partícula cargada, la velocidad de propagación en el vacío y el flujo de campo magnético. En el medio en que vivimos hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. También se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera que dan origen a descargas eléctricas, conocidas como rayos y centellas, durante las tormentas. El campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de las brújulas en dirección norte-sur y los pájaros y los peces los utilizan para orientarse. La fuerza actúa sobre la partícula cargada en un campo electromagnético. Las líneas de campo eléctrico divergentes para cargas positivas y las convergentes para las negativas, la divergencia de un campo vectorial da la diferencia entre las líneas de campo eléctrico entrante y las líneas del campo saliente, producidas por las cargas eléctricas. Por eso chocan unas contra las otras y se ven los rayos. El campo eléctrico existente en el espacio, creado por las cargas, y el campo magnético existente en el espacio, creado por las corrientes eléctricas, es el campo magnético, que resume los efectos magnéticos de la materia. Densidad de corriente mide el flujo de cargas por unidad de tiempo. Es la permitividad eléctrica característica de los materiales eléctricos y es la
permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos. En el siguiente podcast daremos un paseo para conocer a los ácidos nucleicos, ADN, ARN, las bioseñales frecuenciales eléctricas, químicas, biológicas y microprocesadores. Únanse a la alternativa. Únanse al amor por la vida. La alternativa.